Bienvenidos a carlosjimenez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Y hoy vamos a hablar acerca de 5 consejos para optimizar el posicionamiento en buscadores, pero además con un gran invitado. Y como lo pueden ver, los que nos están viendo en video, pero los que nos escuchan, estoy acá con Ángel Méndez, bueno, gran amigo, especialista en todo lo que tiene que ver con marketing digital, pero además específicamente un gran experto en SEO y analítica web, que bueno, ha tenido una trayectoria en el mundo digital impecable, comenzando con un medio que fue pionero de la internet en Venezuela como el universal.com. Luego trabajó en tendenciasdigitales.com, en Mercado Libre, y bueno, ahora se ha dedicado a la consultoría y a lo que tiene que ver con la capacitación y los cursos, porque además es un profesor de la Universidad Católica, de IESA, consultor asociado de Useful, mi empresa de consultoría, en donde él es una pieza clave, porque no solamente es que él lleva todo lo que es el posicionamiento en motores de búsqueda de carlosjimenez.info, donde muchos de ustedes visitan y buscan y leen mis artículos, sino también en soymaratonista.com, uno de mis emprendimientos bueno, más relevantes, que ha tenido un gran posicionamiento gracias a estas asesorías de Ángel. Y por supuesto ahora también él ha tomado ya control del sitio web usefulagency.com, así que es un emprendimiento más nuevo, pero en donde ya nuestra propiedad digital cuenta con toda esa asesoría, esa sabiduría que tiene Ángel en esa materia, y que ustedes ahorita van a tenerlo o les va a quedar en evidencia a través de esta conversación que, como les dije, conversamos Ángel y yo. Vamos a hablar de SEO, y vamos a dejar 5 consejos claves que tú quieras compartir con esta audiencia de carlosjimenez.biz, que nos está escuchando a través de las plataformas de podcasting, pero que también muchos de ellos nos están viendo a través de los medios sociales y específicamente de YouTube. Así que Ángel, bueno, bienvenido, de verdad, muchas gracias, un placer que finalmente estamos concretando, porque hablamos todas las semanas en nuestras reuniones de trabajo, de coordinación para revisar, bueno, los clientes que estamos manejando, las propuestas que tenemos pendientes, pero habíamos hablado de grabar o dedicar un podcast y un video para este tema tan importante en las estrategias digitales. Así que ya finalmente lo agendamos con tanto trabajo, y bueno, un gusto tenerte aquí en carlosjimenez.biz. Bueno, Carlos, ¿qué te puedo decir? Excelente, de verdad, muchísimo gusto y lo hicimos realidad. Creo que eso es lo más importante para arrancar, ¿no? Así Qué es, bueno, Ángel. arranquemos. Bueno, yo te diría que, como yo sé que muchas personas de las que escuchan este podcast y ven este video son personas de negocio. Tenemos gerentes, emprendedores, personas que están interesadas en los negocios, en el mundo digital, pero no todos son expertos en el mundo digital, y de hecho por eso están en estos canales, en estas plataformas, para aprender, para mantenerse al día. Y definitivamente sabemos que el posicionamiento en los motores de búsqueda es una estrategia digital fundamental. Así que me gustaría que empezaras, ya que tú eres un experto en esta materia, definiendo qué es el SEO, pero como tú también me decías en estos días en una reunión, eh, lo más importante no solamente es definir el SEO, que mucha gente lo define, sino definir qué no es el SEO, porque nos encontramos con mucha gente que tiene malas interpretaciones acerca de qué significa el posicionamiento en motores de búsqueda. Así que empecemos por ahí, si te parece. ¿Qué es y qué no es el Search Engine Optimization o la optimización en motores de búsqueda? Seguro, Carlos. Y es tan importante eso. Y yo rescataba, cuando tuvimos esa conversación tú y yo, muy interesante por demás con este tema, y viene del tema de la experiencia de usuario, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado el término User Experience. Hay un gran autor, ¿sí?, que se encarga de hablar de estos temas, se llama Jacob Nielsen, y él te dice que cuando un usuario se enfrenta a tu página, ¿sí?, él tiene que tener como muy claro qué es lo que tú le vas a ofrecer. Y cuando el usuario no lo tiene claro a nivel psicológico, él se frustra, ¿sí? Entonces, tú tienes que pensar no solamente en lo que el usuario quiere, sino también en lo que no quiere. Pues cuando tú frustras a la gente, tienes un sentimiento negativo. Entonces, en el mismo sentido, yo usé esto de manera alegórica para hablar lo que no es. Porque cuando nosotros tenemos claro lo que no es algo, bueno, la definición de lo que sí es va a ser mucho más sencilla. Entonces, arranquemos con eso.
Lo primero que quiero advertirle aquí a todos los oyentes, como bien tú lo dices, que es gente de negocios, gente de marketing, emprendedores, etcétera, es que yo vengo acuñando un término que lo llamo darketing, ¿sí? De dark. Así como existe el lado oscuro de la fuerza, también existe el lado oscuro del marketing digital. Entonces, el marketing online, ¿sí? Generalmente está muy asociado en términos de SEO concretamente a lo que no es. ¿Y qué no es SEO? En el buen sentido de la palabra. No es SEO, en el buen sentido de la palabra, que yo cree una página, ¿sí? Sencilla, sin mucho contenido, y después cree muchos dominios que enlacen a esa página, y cada una de estas páginas además no tiene nada, ¿no? Sencillamente para generar lo que llaman link building, o sea, construcción de enlaces entrantes a esa página. Eso no es SEO, ¿no? Eso es una estrategia de SEO, como yo la llamo, de marketing, o lo que se llama black hat, o SEO negro, que bueno, te trae un tráfico, pero es un tráfico que al final Google va a saber que lo estás Es una haciendo es para estafa, en el influenciar fondo y eso te vuelve. es una Eso estafa. es una estafa. Correcto. ¿Qué tampoco es SEO? Que yo escribo un artículo sobre algo que es novedoso, sobre la pandemia, qué sé yo, lo que sea, y cuando llego ahí lo que veo es una receta, para otras cosas, por ser, digamos, por decir algo. Eso tampoco es SEO. O sea, yo estoy haciendo acá en clickbait, que también es una estrategia de publicidad. Bueno, yo traigo a los usuarios con unos términos, una cosa, una foto, lo que sé, y cuando llego a la página trata de otra cosa y te quiero vender otra cosa. Como Eso un tampoco es amarillismo, el SEO. amarillismo ¿Sí? tradicional que veíamos en El los medios. amarillismo, los medios, que Eso le puedes llamar entonces el correcto. amarillismo digital. Exacto, que es cuando tú pones un Y podemos titular hacer un artículo de engañoso, eso también. sí, un titular engañoso, Eh, eh, y luego cuando yo leí ayer exacto. me mandó una colega, amiga, gran amiga, Andreina Atencio, me mandó un artículo de que no van a estar permitidos los vuelos aéreos hasta el 2021. Entonces, claro, eso es un título amarillista porque todo el mundo le da clic y quiere leerlo, pero al final cuando lees la noticia, era más el título que lo que había en la noticia y de verdad argumentos sólidos sobre que realmente eso es lo que va a suceder. Entonces es alguien tratando de aprovechar, como dicen, pescando en río revuelto, ¿no? Correcto, eso tampoco es SEO. Y tampoco es SEO usar técnicas de cloaking, que es básicamente comprar dominios, influenciar tráfico, digamos, de manera poco natural. Eso tampoco es SEO. Tampoco es SEO, Carlos, tener un perfil en Instagram, ¿sí? Comprar seguidores en Instagram y ponerlos a ellos a que le hagan link a tu página. ¿Sí? Porque esos son robots básicamente que inflan de manera artificial una cuenta. En el vamos te puede ayudar, pero en el largo plazo Google identifica que eso es un tráfico automatizado y te va a bajar en los rankings. Entonces, hay diferentes técnicas que no es SEO. Como que tampoco es SEO, y yéndonos a lo positivo, ¿no? Bueno, yo hago copywriting. Ah, bueno, tú haces copywriting, qué bueno, ¿no? Ajá, ¿y qué hacen copywriting? Bueno, yo elijo las palabras clave, las pongo en unas etiquetas y eso trato de que me traiga tráfico a mi sitio. Bueno, eso es una táctica, una manera de hacer SEO, pero realmente como concepto tampoco es SEO, ¿no? Entonces, Y que teniendo de en hecho cuenta está como esta desactualizada, ¿no? Porque yo me recuerdo hace muchos además, años que el SEO, una táctica fundamental eran los keywords, pero ya hoy día sabemos que no tienen la misma influencia que tenían antes, pero bueno, tú ahora nos comentarás de eso. Entonces pareciera no, y ya vamos a hablar de eso. que es una táctica además que está un poquito desactualizada, ¿no? Exactamente. Eso es lo que se llamaba antes la búsqueda universal, Carlos, antes de introducir el concepto. Cuando Exacto. uno normalmente antes buscaba en Google algo, pues tú buscabas en función de una imagen o un texto. Y eso se llamó durante mucho tiempo la búsqueda universal. Ahora la búsqueda es semántica. Es en función del contenido, del Y el contexto. Google contexto. usa más de 200 factores. Google es la fórmula Coca-Cola, no la vamos a salir, no nos la va a revelar, pero hay más de 200 factores de ranking. Y las palabras claves no están, digamos, dentro del top de los factores de ranking, ¿no? Pero digamos la red. Entonces, ¿qué sí es el SEO? El SEO es usar lineamientos y mejores prácticas enfocadas a que mi sitio se posicione cada vez mejor en los motores de búsqueda, ¿sí? Pero hacerlo de manera realmente orgánica, de manera natural. Por supuesto, hay mucho tecnicismo alrededor de esto, pero para arrancar, Google te da una guía en su sitio de webmaster, Microsoft con Bing, y así los principales motores te dan ya una guía de cómo introducirte a hacer prácticas que no sean marketing, que sí sea realmente marketing digital y te puedas posicionar. Son mejores prácticas que nos garanticen a nosotros, nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestro producto o servicio, estar mejores posicionados en los buscadores. Eso es básicamente una definición sencilla y concreta de SEO por su acrónimo en inglés, ¿no? Que significa Search Engine Optimization. Bien, entonces, concretamente, y hablando de consejos, Carlos, creo que es lo que más le vamos a dejar a la gente con Exacto. este, con este podcast, perdón, con este webinar, es
Y lo primero es lo básico, los basics. Como tú hablas mucho en términos de estrategia, ¿no? O sea, bueno, ¿qué queremos hacer marketing digital? Bueno, ten clara tu estrategia. Lo mismo aplica para acá. Y desde el punto de vista de SEO, que además es un canal más, tú lo definías bien, Carlos, al principio, antes de entrar con el primer consejo práctico, es un canal más de marketing digital. Y a veces de los infravalorados, pero que más te genera conversión. O sea, es como anecdótico, ¿no? A veces es como contraintuitivo. Sí, Yo leí una porque el estadística para compartir protagonista, con la el agencia. protagonismo se lo llevan las redes sociales y resulta que la conversión de las redes sociales no es tan buena como la que puedes tener con ese SEO o con incluso el email marketing. Lo que pasa es que, exacto, está infravalorado. Y cuando tú ves el Google Analytics, tú que eres experto en Analytics, no sé si hay yo creo, estuve revisando la otra vez un estudio de Alexa que estaban como agregando de alguna manera estadísticas de yo no sé cuántos millones de sites en donde la alta proporción del tráfico que reciben los sitios web proviene de tráfico orgánico, proviene de ese tráfico que llega a través de los motores de Esa, búsqueda. Entonces, eso te dice la importancia que tiene el SEO para una estrategia digital. Pues, obviamente es más o menos importante para una empresa dependiendo de su estrategia, del sector donde esté, etcétera, pero definitivamente hay que tomarlo en cuenta. no, y además, Carlos, como nosotros siempre le recomendamos a los clientes con Yuxfood, o sea, tú tienes que pensar en 360 grados. O sea, tú tienes que tener una estrategia, sí, de email marketing, una estrategia de publicidad paga si se justifica ya el presupuesto, una estrategia de optimización de motores de búsqueda, una estrategia de email marketing, una estrategia de contacto por otros canales tipo chat. O sea, es pensar en marketing de manera 360 grados. Y el SEO tiende a ser como infravalorado, porque dices, bueno, hice la página una vez, puse mis etiquetas, puse mi cosa y ya. Y Bueno, hay creemos gente que que ni eso va a siquiera ser sabe. infinito en el Hay tiempo. gente que ni siquiera sabe de la metadescripción, del título, sino que eso lo hace el Y a eso, y se le ocurrió. Y hay algunos que ni lo hacen. Esas además, páginas que te además, hacen por unos pocos dólares, que al final... Una cosa, Ángel, me gustaría, porque fíjate que yo creo que aquí, como yo te comenté al principio, como hay tanta gente que no tiene conocimientos técnicos, que incluso yo que soy un experto en términos digitales, yo manejo todo lo que tiene que ver con el SEO, pero yo, por ejemplo, no soy una persona que me meto en el código. Entonces me gustaría que obviamente como la audiencia principal que nos va a escuchar no conoce SEO técnico, entonces, claro, explícate un poquito eso, porque yo digo que en el SEO hay como dos mundos. El mundo que es el SEO a ver, técnico, que es el mundo donde, por ejemplo, tú estás metido también, que tiene que ver con los códigos, con toda esa parte que tenemos que hacer a nivel técnico en la página para que esa página se posicione bien y que mucha gente de negocios, de marketing, de comercial, que tiene responsabilidad sobre el marketing digital, a veces no sabe y si cae en exacto. manos de un proveedor que no lo asesora bien, simplemente ni se entera. Pero luego está el SEO, que sí está en nuestras manos en términos de negocio. Porque, por ejemplo, yo, que soy una persona de negocio, yo defino mi posicionamiento de la marca. Y yo quiero que Correcto. esa metadescripción, oye, tenga componentes de mi posicionamiento, por ejemplo. Entonces yo como gente de negocio debería saber eso. Yo como gente de negocio debería saber, oye, sí, que el link building puede ser una práctica que si está bien hecha puede traer beneficios. Entonces, es como, yo veo que como, así como esta pantalla que tiene dos partes, es como que hay dos mundos del SEO. Exacto. Ese SEO que es para el de negocios, para la gente que crea contenido, que también involucra hasta el community manager y al webmaster, por supuesto, pero después está ese SEO técnico, que es más del código, más... Entonces, no sé si quieres hablar muy rápidamente de eso y no nos vamos a meter con la parte técnica, Sí, sí, sí. porque creo que el 90 y tanto por ciento de los que estamos aquí no vamos De la a audiencia. meternos a ese nivel técnico, pero sí la gran pregunta sería, ¿qué puede hacer la gente de marketing, de ventas, de comercial, el gerente, el emprendedor, para contribuir al SEO, aún sin saber de SEO técnico? Perfecto. Y cierro rápido y gracias ahí por ese punto, Carlos, con lo que te decía que la estadística que vi aquí en Estados Unidos con el tema de la pandemia, ¿no? Cuando uno piensa en canales de marketing digital, ¿sí? Lo que más se está enfocando, por ejemplo, el sector salud, que es muy grande en Estados Unidos, era en email marketing, ¿sí? Después publicidad paga, después social media, después SEO. Cuando vino la pandemia, obviamente los presupuestos de marketing caen, el email marketing, bueno, entonces, bueno, ¿cómo voy a enfocar mi mensaje? Y entonces optimizar mi SEO, eso que tenía ahí en el baúl de los recuerdos, bueno, ahora me toca optimizar porque cambió la manera como la gente me está buscando. Entonces, estar en el cuarto lugar pasó en el tercero.
con una data que hizo Google acá del estudio de salud en Estados Unidos. Entonces, un poco lo que quería era cerrar eso rápido con los usuarios y con la gente que nos está viendo de este webinar, de lo importante que es esto como un canal de marketing digital. Bien, ahora vamos a los puntos concretos. Primer consejo y hablar de cosas utilitarias. Hay una en SEO como elemental, existe lo que se llama el SEO on page, o sea, en tu página. Y para tú empezar por ahí tienes que estar claro cuál es el posicionamiento que yo quiero como producto, marca o servicio de cara a Internet. ¿Sí? Y esto arranca no solamente con mi estrategia digital, sino viendo también lo que hacen los competidores, porque ellos ya están ahí. Te guste o no te guste, ellos están ahí y ya también están intentando posicionar. Entonces, cuando tú escribes un término en Google y ves un resultado en el buscador, que se llama SERP en inglés, tú ves que eso tiene un título y eso tiene una breve descripción. Eso es lo que se denomina la metaetiqueta título y la metaetiqueta descripción. Y si buscaras por imágenes, entonces existe algo que se llama la etiqueta alt text para la imagen, es decir, darle un nombre a la imagen. Entonces, lo primero arranca por ahí. O sea, ¿cómo? Si yo no he hecho nada de SEO, no entiendo nada de SEO, ¿sí? Y lo que quiero es ver bien cómo está mi posicionamiento hoy, sin que haya hecho nada, en buen sentido de la palabra, bueno, cómo Google me está identificando. Entonces, ponerle un título significa, es como un libro, o sea, si no hay un índice y el índice no te dice qué trata cada cosa, bueno, Google no te identifica. O sea, el robot no es tan inteligente como para llegar ahí. Tú tienes que dar unas directrices a ese robot. Entonces, colocar el título y la descripción, es decir, de qué trata cada página, qué es lo que tú quieres posicionar en ese título, qué es lo que tú quieres posicionar de manera relevante en cada descripción, y si hay imágenes en ciertos contenidos, ponerle un nombre, apellido a esa imagen es fundamental. Ese es el primer consejo. Okay. Normalmente esto lo hacemos una sola vez, como tú decías, lo hace un ingeniero, el que nos hizo la página web, el que nos hizo el sitio e-commerce, lo que sea, y eso se quedó ahí. Y pasaron los años y no nos preocupamos por revisar, y la competencia sí está revisando. Y además tampoco copiar y pegar, que ese es otro gran error, ¿no? Entonces hacemos el título, la descripción, las imágenes, y hacemos copy-paste en todas las páginas del sitio. Entonces a Google le estamos diciendo que todo trata de lo mismo. Entonces, bueno, por eso es que tu ranking baja. Entonces, primer consejo práctico, señores, revisemos el posicionamiento hoy que tenemos, cuál es el posicionamiento que queremos, y pongámoslo a cada página y a cada título esas metaetiquetas, y si escribimos artículos, como haces tu Carlos, y ponemos imágenes, ese artículo también tiene que tener un texto, ¿sí? Que básicamente sirve para cuando la gente está buscando, y esto cada vez también es más visual las búsquedas en Google, y atrae eso por voz, y a veces una imagen es más relevante, bueno, tiene que tener un nombre y un apellido para que eso se indexe mejor. Ese es el primer consejo. Probablemente la gente dirá, bueno, ¿y qué pasa que ellos no nos están hablando de las palabras claves? Y tú lo habías introducido, Carlos, hace unos minutos atrás. Bueno, resulta, Carlos, que desde septiembre de 2009, o sea, vamos casi 11 años, Google dijo que la metaetiqueta de las palabras clave es algo que ya no es un factor de ranking clave. Y a nosotros nos sorprende, hemos tenido esta conversación, que todavía hoy muchos especialistas SEO, o mucha gente te dice, bueno, tienes que ponerle palabras clave a todas las páginas y tal. Bueno, puedes hacerlo, nunca va a estar de más, pero la verdad es que no te ayuda en el mundo moderno del SEO. Y menos copiar y pegar la misma palabra clave, el nombre de la marca, en todas las páginas. O sea, es que yo lo que pasó con las palabras claves es que las palabras claves estaban en ese famoso marketing que tú hablas, que muchos sitios engañosos Correcto. Lo que hacían era meter palabras claves para llevar tráfico de manera engañosa y ganar dinero con publicidad, con ese tipo de cosas. Y al final Google dijo, ¿sabes qué? Vamos a eliminar eso. O sea, le quitó importancia, es lo que tú dices. No es que te va a hacer daño, pero ya hoy día no tiene el mismo peso que tenía pero antes. No es correcto, no es lo más importante. Entonces, el primer consejo, recuerden, vean cuando ustedes buscan, hagan consultas que estén atadas a su producto, a su marca, a su servicio, el posicionamiento que quieres lograr, y vean si ustedes salen ahí rankeados, y si no salen, vean cómo sale la competencia, y empiecen a entender los títulos, las descripciones, porque eso le da idea al usuario de qué va el producto. Léanse las etiquetas. Exacto. Que es muy fácil hacerlo, porque en el propio navegador puedes buscarlo y lo puedes leer, pues. Así que eso es un consejo práctico que ayuda mucho. Exacto. Y además que el mundo está cambiando, creo que la pandemia es solamente una muestra más de esto. Y yo doy un consejo siempre a la gente de negocio, a la gente de emprendimiento, que es que si tú te quieres meter en marketing digital, es un trabajo de todos los días. No tú, Carlos, que eres maratonista. O sea, esto es todos los días. Entonces, esto tampoco es que lo hice una vez y pasaron 5 años y cambió. No. Porque las necesidades y las expectativas de los clientes van cambiando y, por tanto, la forma de buscar, la evolución de los buscadores también. Entonces, bueno,
yo tengo que hacer una revisión de esto, yo diría cada 6 meses, un año, y ver que tenga esto sentido, y además eso le da frescura a tus contenidos de cara a los buscadores. Ese es el primer consejo. Segundo consejo tiene que ver con un dato que además es revelador y es una tendencia, bueno, más que tendencia, vamos a hablar que es un mainstream hoy en día en términos de SEO. Resulta que hay una gente que se llama SparkToro, que junto con John Spot, lo que hicieron fue una estadística de ver cuánto de los clics se quedan en Google y cuántos se van fuera de Google. ¿Sí? Bueno, resulta que en Estados Unidos, hasta finales del año pasado, el 50% de los clics, o sea, en SEO, se quedan en Google, no van a ningún lado. Y esto pasa porque estamos hablando, o sea, la búsqueda universal clásica y que yo hago clic en un link y me voy, ya eso está formando parte del pasado. Y Google lo que trata de resolver en su misma página principal es que ahí tengas la respuesta. Por ejemplo, si tú buscas, bueno, 5 estrategias para hacer frente a la pandemia, puede salir un artículo de Carlos. Y ahí automáticamente te salen 5 consejos utilitarios y ya tú los lees ahí. Entonces, yo no te estoy llevando tráfico, pero ya te posicionaste, ya por lo menos lo estoy viendo ahí. Si es tan importante y tan relevante, le hago clic. Entonces, eso se llama SEO, digamos, estructurado, semántico. Entonces, hay varias maneras de estar ahí. El segundo consejo es, si yo soy un negocio local, no importa el nicho, abran un perfil en Google My Business. Es fundamental. No te cuesta dinero abrir el perfil, optimizarlo, bueno, eso es otra cosa, me explico, ¿no? Porque nada, digamos, es gratis, en el buen sentido de la palabra. Le lleva Pero abrir un tiempo, hay que perfil en Google My Business es dedicarle. clave. Exacto, Ya. pero si tienes un Claro, negocio tienes que local, verificar hay el que estar en negocio, Google My Business. Exacto. hazlo. Tienes que estar ahí porque eso va a garantizar que si alguien busca tu marca en Google, ¿sí? Te aparezca del lado derecho, ¿sí? El resultado de ese negocio si es relevante y ahí hay información de tu negocio, tu horario de atención, tú puedes hacer posts además relacionados a tu marca, puedes poner el link a tu página, te pueden contactar por ahí por teléfono y lo que es más importante, en un mundo que cada vez más multiplataforma, además le estás dando una vía expedita que te contacte por Google Maps. O sea, si yo estoy manejando un carro, oye, me interesa este servicio, bueno, déjame ver qué tan lejos me queda, te da las instrucciones directas. Y todo eso además te lo reporta en sus estadísticas de Google My Business y tú vas a saber cómo te busca la gente en términos de Google, en términos de Maps y en términos de contactos telefónicos. Entonces estás quitándole barreras a la gente y haciendo un contacto más tú a tú con tu cliente final y además estás garantizando estar en la primera página de Google de una manera orgánica, ¿no? Entonces, el SEO local en este sentido es fundamental. Ojo, si tiene sentido para ti, si es un negocio local, por favor verifica. Ay, muy importante, Carlos, la gente te hace reseña. O sea, si mi servicio es un wow, si mi servicio es bueno y yo me preocupo por dar servicios de calidad, la gente me pone mis 5 estrellitas. Si mi servicio es malo, te van a poner, te ven una estrellita negativa, pero tú tienes que lidiar con eso, lo tienes que gerenciar. Y Claro. tampoco algo negativo es malo en el buen Responder. sentido de la palabra. O sea, Exacto. No, y a veces uno... lo mismo que, es lo mismo que ama. Claro. Claro, y piensen en esto, un poco abriendo la cabeza a lo que hace Amazon con los reviews. O sea, hay un estudio que yo leí importantísimo que hicieron de los reviews de Amazon y tú tampoco puedes confiar en un artículo que tiene 5 estrellas y que todo el mundo dice que es perfecto. O sea, tampoco, ¿sabes? O sea, ni tan, ni muy, un poco como decimos en nuestros países, ¿no? O sea, tiene que haber coherencia y si alguien se queja, bueno, gerencia. Entonces, ese es el segundo consejo práctico. Señores, optimicen y piensen en el SEO local. O sea, piensen localmente. El usuario busca lo que está a mi alrededor, lo que está más sencillo, donde yo puedo ser más eficiente. ¿Sí? Punto número 3, Carlos. Ajá. Hay algo que se llama los famosos backlink. Exacto. ¿Sí? Es un backlink en términos sencillos para la audiencia. Un backlink no es más que un link que está en un sitio y me trae al mío. ¿Ok? Hace 3 meses, la cabeza principal de Google en Canadá decía que el 55% de los links que ellos estuvieron viendo a nivel mundial no tienen backlink en sus artículos. Entonces, bueno, ¿cómo se come esto? Un poco para la audiencia. Bueno, si yo, por ejemplo, leo un artículo en un medio importante, ¿sí? de una marca, y en ese artículo hay un link que vaya hacia la marca, eso es un contenido de calidad. A eso se refiere un backlink. Pero ¿cómo tú generas esto entonces? Bueno, hay 2 estrategias que son, digamos, hay muchas, pero vamos a referir 2 que son sencillas, un poco implementar, pero por supuesto requieren tiempo, ¿no? Y profesionalismo. La primera es lo que se llama el guest blogging. O sea, a mí me invita a alguien o yo busco, porque no, a veces las cosas no nos llegan, a veces hay que buscarlas.
Y generalmente hay que buscarlas más que no lleguen, ¿no? Sobre todo en este mundo moderno. Así es. Entonces, bueno, yo le puedo proponer a un medio, ¿sí? Oye, mira, yo tengo algo importante que agregarle a tu audiencia. Yo puedo hablar sobre este tema específico que le agrega valor a tu audiencia. ¿Qué tal si yo hago un intercambio contigo de artículos y escribimos sobre lo mismo, pues tenemos un beneficio común? Y él me dice que sí, yo empiezo a escribir artículos. Bueno, cuando yo escribo ahí, en algunos links yo puedo mandar algo que vaya a mi producto, marca o servicio, pero de manera Perfecto. natural, o sea, no vender por No vender, forzado. es Y ahí vender está diciendo a Google, oye, de mira, forzar. este sitio web es importante porque hay otro que lo está reseñando, pues hay otro que lo está refiriendo, por usar el término. Correcto. Y eso exacto, y en buscador eso se llama un voto. Entonces, mientras tú más votos tienes, Es más más popular importante, es más eres. referente. No, es como la política. Es exactamente el mismo concepto de la política. Mientras más votos, Exacto. sí, bueno, técnicamente, ¿no? Soy más popular. Entonces, esa es una estrategia. Otra estrategia, yo creo que el mejor ejemplo es hablar en este caso concreto de ti. ¿Sí? Tú tienes muchos años como consultor a nivel latinoamericano, te has posicionado en varios países, una presencia muy mediática, muy importante, y a ti te buscan, Carlos, porque eres una autoridad. Esa es básicamente la estrategia. Tú eres una autoridad en un tema específico, investigación de mercado, conferencias, ¿sí? Tendencia de Internet en Latinoamérica, en el buen sentido de la palabra. Entonces, bueno, a ti te hacen entrevistas. Aquí Carlos te hace muchas entrevistas, tú hablas sobre temas importantes, todos los años con Tendencias Digitales hacemos el estudio que ahora se llama Consumidor Latinoamericano. Bueno, todas esas reseñas que hacen los periodistas, que Carlos no tiene que decirle al periodista, mira, ponme el link al estudio, porque pa, 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 digamos, es de manera natural, digamos, por la autoridad que tiene, bueno, deriva en que carlosjimenez.info tenga una buena autoridad en Google. Porque los fanlinks lo que hacen básicamente son dos cosas, Carlos. Tú construyes relevancia, porque la gente viene a ti no por amarillismo, sino porque le agregas valor y entonces el contenido, en efecto, es lo que yo quiero. Entonces eso me da relevancia. Y el punto número 2 es que me da autoridad, porque bueno, ese contenido ha sido reseñado en el tiempo, por muchos años, por muchos medios importantes. Entonces, esa estrategia de Banlink hace que si tú eres obviamente una persona como tú, que estás en un maratón digital todo el tiempo, el concepto de la palabra, hace que tengas notoriedad en el tiempo. Eso es lo que se denomina backlink. Bien. Perfecto. Cuarto consejo. Ajá. Es técnico, pero creo que la gente lo va a entender de esta forma, ¿no? De una manera mucho más sencilla. Ustedes les ha pasado, pónganse este ejemplo. Estoy seguro que les ha pasado. Bueno, buscar el ticket de un avión, ¿sí? En internet. O cuál es el horario de cierre de esta tienda. O cuál es la edad de tal persona. Si estamos un poco más de entretenimiento, más hablando, lo que sea. En muchos de estos casos, directamente en Google ya te puede salir la respuesta ahí. O sea, en el caso de un ticket te sale Google Flight. En el caso de un evento, ya te sale, mira, la hora, para que compres el asiento, todo está integrado. En el caso, bueno, ¿cuál es la edad de tal persona famosa? Jugador de fútbol. Bueno, el señor tiene 30 años. O sea, ya Google te da la respuesta directamente en el buscador. ¿Cómo hacemos para estar ahí? ¿Sí? Ahora ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para estar ahí? Bueno, resulta que existe un consortium, perdón, como se dice a nivel técnico, que se fundó hace unos cuantos años, que se llama Esquema. Esquema.org. Eso no es más que se agarraron de las manos Google, Microsoft, Baidu, que es el chino, Yandex, que es el ruso, toda esa gente, todos se agarraron de las manos para dar mejores prácticas, ¿sí? A los equipos técnicos y a los negocios para salir mejor en los buscadores. Como esto se volvió técnico, como tú dices, bueno, ¿cómo hacemos para que eso sea menos técnico, la gente, digamos, lo mastique mejor? Te damos una directriz. Entonces, si yo soy un negocio de entretenimiento, de venta de tickets, hay unos parámetros para que mis tickets se indexen mejor. ¿Sí? Si yo soy un negocio de e-commerce, hay unos parámetros para que mis artículos se indexen mejor. Si yo soy una persona que genera muchos contenidos como Carlos Jiménez, bueno, mis contenidos tienen que tener una estructura para que Google los lea mejor. Y así. O sea, hay prácticamente una serie de esquemas, ¿sí? O directrices dependiendo del tipo de negocio. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, salir cuando la gente está buscando contenidos utilitarios, porque esto es importantísimo, ¿no? Como SEO. O sea, pensar en content marketing. O sea, ¿qué necesidad le voy a responder yo a la audiencia en un momento concreto? ¿Sí? Repito, ¿qué necesidad le voy a responder yo a una audiencia? Voy a satisfacer en un momento concreto. Bueno, generalmente los contenidos tipo how to, o sea, cómo, por qué, cuándo, cosas utilitarias es lo que la gente busca. O sea, la gente busca respuestas rápidas. La gente no De quiere hecho, la gente la pone las Biblia, ¿no? En el buen preguntas, sentido que soy escribe las católico. preguntas. Exacto.
Correcto, la gente pone las ¿Cómo preguntas. mejorar mi Entonces, tú puedes salud? usar, por ejemplo, ¿Cómo pintar una ¿cómo, pared de un color claro? ¿Cómo es, hacer una campaña de cómo marketing digital? reparo el carro? Exactamente, ¿Cómo optimizo mis ingredientes para tal receta? O sea, exacto. ¿cómo soy más costo eficiente con esto? O sea, la gente quiere respuestas. O sea, yo lo hablaba con Carlos y cuando hacemos consultas a los clientes, acuérdense que hay 3 tipos de consultas en SEO, que es importante que lo digamos. Está las de marca, ¿sí? Son consultas de marca. Bueno, nombre, apellido, una marca. Bueno, esas generalmente son así. Están las consultas informativas en el medio, que es lo que más va a tener. Informativas, resolver cosas, dudas. Y están las consultas transaccionales, ¿sí? Las que te incitan a la acción, a que haya una conversión monetaria o no. Entonces, tienen que pensar en eso. O sea, ¿cuáles son las consultas mías de marca? ¿Cuáles son mis consultas informativas? ¿Cuáles son mis consultas transaccionales? Entonces, Ponerlo en en el tema de las palabras consultas coloquiales, informativas, es colocarte en los zapatos del cliente. ¿Cómo ese cliente está buscando correcto, información? Exacto. correcto. Entonces, informativo. Bueno, mira, como un artículo tuyo, Carlos, que podemos nombrar aquí, un ejemplo práctico. Bueno, 5 prácticas recomendadas para durante la pandemia. ¿Sí? Bueno, o cuáles estrategias de negocio me sirven. Entonces, bueno, a ese artículo tú le agregas una directriz de este esquema, como yo le llamaba, que se llama FAQ, que viene de Frequently Asked Exacto. Questions, ¿sí? Del acrónimo inglés. Entonces, tú redactas el artículo de una manera que él le va a dar la respuesta automáticamente al usuario cuando lo lee en Google. Y Exacto. eso va a hacer que si ese artículo en el pasado está en la segunda página o está mucho más abajo en los primeros 6 resultados, y si no hay competencia, ojo, porque no hay fórmulas garantizadas, Exacto. y si no hay competencia, es importante ver por eso siempre la competencia, bueno, mi artículo sube en ranking. Es un proceso que va a ser técnico, que va a necesitar ayuda de la persona que te realizó la página, que te la administra, pero que te ayuda a posicionar los contenidos de una manera mucho más eficiente. Y eso hoy está funcionando, como hemos dicho, Carlos, disculpe que sea reiterativo. Hoy funciona, ¿sí? No significa que va a funcionar eternamente, pero te permite captar esos clics orgánicos que no van a ningún lado y Exacto. que citamos como parte de un estudio importante que está pasando en SEO hoy. Porque la pelea hoy entre Google y Facebook básicamente es tener la audiencia El mundial, no tráfico. solamente de usuarios, sino la publicidad. Claro. Y la publicidad, porque ellos viven de publicidad. De hecho, por primera vez en la historia de Google, su negocio publicitario, la expectativa de eMarketer es que va a crecer su negocio publicitario este año, por primera vez. Mientras que Facebook se mantuvo y creció un poquito y Amazon viene creciendo. Exacto. Entonces, antes Google era el dueño del 80-90% del share, hoy es dueño Después lo tenía que de compartir con cerca del Facebook 30%. y ha ido bajando. Ahora, Exacto. ahora lo va a compartir con Amazon. Entonces, ¿qué les interesa a ellos? Que la gente se quede en Google. Y lo mismo Facebook, que la gente se quede en Facebook. Entonces, ¿cómo yo logro que yo me quede ahí en ese resultado también? Eso es lo que hay que hacer inteligente hoy, inteligente en Exacto. términos de SEO. Sí, Ese es, digamos, no verlo en el ese, sentido ese, tradicional, que simplemente es el click-through, que es que te vas a posicionar correcto, para que haya un clic que vaya a tú, sino que también tú puedes estar allí, aún estando en Google y sin que la gente salga de Google, pero que tú también puedes estar allí aportando y ayudando a responder esas preguntas del usuario. Es un correcto, cambio de correcto. paradigma de cómo Utilitario. estábamos acostumbrados a ver al buscador. Exacto, Entonces, es lo que quiere mi usuario hoy. claro, O sea, exacto. satisfacer las necesidades de los clientes a partir de las necesidades del usuario. Fíjate que Tan sencillo como eso. tradicionalmente en Como un marketing poco como, digital siempre se ha hablado de, cuando hablamos de esto, o de usabilidad, de todos estos temas, la menor cantidad de clics. Pero ahora llegamos al punto que estamos en el buscador y puede no haber incluso un clic. Simplemente hubo una búsqueda y el un clic usuario ni siquiera. satisfació su necesidad allí en esa página. Ahí. Exacto. Pero lo que sí es seguro, Carlos, es que probablemente alguien leyó tu artículo, como hemos dicho, Claro, ese trabajo lo hicimos contigo, ajá, y lo vi ahí, y probablemente no fue Carlos Jiménez, pero se me quedó aquí. claro. Entonces, en la próxima vez yo no voy a entrar buscándolo en Google, sino, oye, mira, hay una persona que se llama Carlos Jiménez y lo Exacto. escribo, y eso es un tráfico directo. De eso vamos a hablar después en otro Sí, podcast de métricas exacto. fundamentales analytics, ¿no? Pero eso es un tráfico leal, porque él regresó de una manera directa, entonces es un tráfico que tiende a ser más engagement Sí. para el Mira, por usuario. cierto, Ángel, Además que esto, antes de terminar con dime, esta idea, no, es que ahorita mencionaste lo de que íbamos a hablar de eso en algún momento y quería aprovechar aquí de comentar. Claro que vamos a hacer otro podcast para hablar de analítica,
que es tan importante, porque una manera de mejorar es poder analizar y entender nuestro desempeño. Y todas las analíticas nos ayudan en eso y lo vamos a hacer. Pero quiero que sepan, ustedes que están escuchando el podcast, y bueno, los que están viendo el video, pero sobre todo los que nos escuchan, que Ángel, bueno, estas 5 recomendaciones, estos 5 consejos para posicionarnos en los motores de búsqueda, Ángel lo ha escrito en un artículo que vamos a poder, bueno, ustedes van a poder leerlo, perdón, en carlosjimenez.info. Vamos a poner en práctica una de esas recomendaciones de Ángel, porque Ángel precisamente ha escrito un artículo, se los digo porque a mí me pasa que cuando estoy escuchando el podcast y estoy escuchando algo que me encanta, es como que me da un poquito de ansiedad de que quiero anotar, quiero tenerlo claro, porque lo estoy escuchando y me gustó. Entonces a veces escucho el podcast y estoy en el carro, estoy caminando, pero entonces ustedes solamente tienen que recordar algo muy sencillo, que es entrar a carlosjimenez.info y van a poder leer el artículo de Ángel acerca de estos 5 consejos para posicionarse mejor en los motores de búsqueda. Y allí vamos a poner en práctica uno precisamente de esos 5 consejos, que es que Ángel, al escribir ese artículo, yo cuando lo publique en carlosjimenez.info, obviamente, como es un artículo autoría de Ángel Méndez, entonces yo voy a mencionar a Ángel en ese artículo como autor y le vamos a hacer el backlink. Entonces vamos a poner en práctica uno de esos 5 consejos. Así que recuérdense, quería mencionarlo ahorita antes de terminar, pero después al final, igual Ángel nos va a compartir en este capítulo de carlosjimenez.biz, él nos va a compartir sus datos de redes sociales y de contacto. Así que bueno, Ángel, si quieres continúa, pero quería hacer como ese corte comercial allí de invitar a la gente que vaya a leer tu artículo, porque está buenísimo y creo que vale la pena. Y es que es la forma, de manera práctica, que la gente lo entienda además, ¿sí? O sea, nosotros estamos hoy en una actividad multimedia, ¿sí? Pero esa actividad multimedia va a ser susceptible a ser buscada. Bueno, entonces, ¿cómo la gente me puede buscar a mí? Bueno, yo voy a tener un artículo ahí, y ese artículo además, si tú lo relacionas con otros contenidos, etcétera, bueno, hace que la gente esté permanentemente conectada, y además es un tema que es relevante, es importante para la gente, ¿me explico? Entonces estamos haciendo el SEO blanco. Exacto. Estamos haciendo marketing, estamos haciendo el marketing. Sí, aprovecho de montarme sobre eso, porque a mí me pasaba que yo que soy una persona que escribe en blog desde hace muchísimos años, porque empecé con mi blog a principios de los años 2000, y yo, bueno, siempre he escrito contenido para la web, pero con todo este crecimiento de las plataformas sociales, hago mucho contenido que se quedaba en las plataformas sociales. Entonces, mira, escribí un post, claro, muy bonita la imagen en Instagram, un álbum con unos consejos, pero al final yo terminaba escribiendo una descripción y eso se quedaba allí, bueno, está bien, recibí unos comentarios, unos likes, y yo al final dije, no, ¿sabes qué? Ese es un contenido que me llevó tiempo a mí, que tiene un valor agregado, que la gente le gustó, que la gente lo compartió. Entonces ese contenido yo no quiero que se muera en Instagram. Entonces ese contenido que estoy produciendo y que comparto en las redes sociales, he empezado bueno, lo empecé a hacer y de hecho muy inspirado por tus recomendaciones cuando empezamos a trabajar con el SEO de carlosjimenez.info, a publicarlo en el sitio web en forma de artículo. Entonces, oye, sí, claro que sí, era un video de YouTube o era un post espectacular de Instagram muy bonito, que Maciel Sierra, que trabaja en mi equipo, que es mi estratega de social media, me ayudó a hacer un arte que quedó bellísimo y todo eso está muy bien, pero al final terminó siendo también un artículo que está publicado en carlosjimenez.info y que es, como dirían en inglés, searchable, que lo van a buscar en Google sobre ese tema y yo voy a tener la oportunidad de llegar también por Google, porque ya, bueno, está bien, ya llegué por YouTube o ya llegué por Instagram, pero también puedo llegar por Google con el mismo contenido, pero que es un contenido que estoy de alguna manera maximizando mi ROI, mi retorno sobre la inversión, porque el mismo esfuerzo que yo hice para escribir ese artículo, pero le estoy dando otra salida y otra oportunidad que lleguen a mí a través de Google, que sigue siendo muy relevante en términos de lo que tiene que ver con llevar tráfico o de conseguir clientes potenciales, dependiendo de cuál sea la estrategia de negocio de cada quien. Así que aprovecho de montarme en eso, que hablamos de tu artículo que va a estar en carlosjimenez.info, porque le estamos dando vida a ese mismo esfuerzo que ya hicimos. Y bueno, eso es algo que empezamos a hacer a raíz de esto y que ha dado muy buenos resultados. Así que bueno, continúa Ángel con esa... No.
y además que eso que acabas de decir, Carlos, o sea, y ojo, y esto, Carlos, yo no lo hablamos más temprano, ¿sí? Pero estamos, digamos, en modo Bluetooth, ¿no? Como Exacto, siempre estamos digo, haciendo uno está más o brainstorming. menos pensando, brainstorming en modo Bluetooth. Exacto. Entonces, con este modo Bluetooth, y cuando hablemos de ese webinar, Carlos, de analítica, porque hay una forma, digamos, de analizar las métricas principales en Internet, pero esto ha venido cambiando radicalmente y cada vez viene más acelerado, sobre todo ahorita durante la pandemia, que tengo como más tiempo a estudiarlo, ¿no? Por las consideraciones obvias de lo que ha pasado. Y hay una métrica, Carlos, que está empezando a resonar muchísimo y que la pensó Google para los medios, pero va a empezar a pasar para los negocios, que se llama recirculación, ¿sí? Recirculación, y tiene que ver mucho con esto que tú estás hablando ahorita. ¿Qué es recirculación? Es todo lo contrario, si alguien ha escuchado la famosa tasa de rebote. Eso. Porque la tasa de rebote, ¿sí? Lo que se llama el bounce rate, es la proporción de usuarios que entraron a mi sitio, vieron una sola página y se fueron, Exacto. ¿sí? Entonces, eso tiende a ser peyorativo, en el buen sentido de la palabra, depende del negocio, pero generalmente tiende a ser peyorativo. La recirculación es todo lo contrario, es la proporción de usuarios que vieron mi primer artículo y siguieron, ¿sí? Entonces, la recirculación tiene que ver con esto. O sea, si yo hago un contenido en Facebook o en Twitter, vamos a poner casualmente Twitter, en el caso de Venezuela, por ejemplo, para hacer, que es una red social que en Muy ese fuerte. mercado, digamos, es muy importante. Bueno, tiene todo el sentido que la gente, algo en Twitter viene eso y se va, porque quiere algo concreto. Pero entonces la estrategia mía SEO tiene que ser, bueno, ¿cómo hago para que él recircule? ¿Sí? Bueno, yo a ese usuario de Twitter que lo puedo identificar, no me quiero ir, digamos, al buen analytics, yo debería poner ese tipo de artículos relacionados, ¿sí? ¿Qué más puedo yo linkear que tenga que ver con este mismo contenido para ese usuario? Para que ese usuario, que ya lo atraje, con un medio que sé que por lo general va a ser corto tiempo, él se Pero quede para que hacia adentro. Entonces, recircule, para que se quede allí. pensar Bueno, ojo, es la para misma que, estrategia para de los que, centros comerciales que están diseñados de tal manera que tú quieres bajar las escaleras 3 pisos, 4 pisos tal seguidos, no cual, puedes, porque a juro tienes que pasar por el pasillo, porque eso te obliga a ver las tiendas, y entonces, bueno, está diseñado de tal manera de que correcto, tú recircules por el centro comercial. Esto es lo mismo, pero en una propiedad correcto, digital. Vamos a hacer que estos visitantes exactamente. recirculen por la propiedad digital, viendo otros contenidos, porque eso significa, bueno, estar más tiempo en el sitio, más posibilidad de conversión, y además le estás dando una indicación a Google de que, bueno, este sitio tiene valor porque la gente está quedándose aquí y la gente está consumiendo su tiempo acá. Mejor dicho, imposible. Exactamente es eso. Y es un poco lo que estábamos hablando con la estrategia que vimos puntualmente contigo en las redes. O sea, hay que pensar en eso. Ojo, relevante, que el contenido sea relevante, porque sí hay una correlación en que la gente permanezca en el sitio, ¿sí? Porque lo que Claro, está ahí le parece relevante y tu ranking suban o se mantenga. exacto. Si no, Oh, no estoy haciendo y, nada. y una ¿Sí? aclaratoria, también importante, porque a veces la tasa de rebote es vista, como dijo Ángel, peyorativamente, pero no tiene por qué ser malo, porque todo depende del objetivo que tú tengas y de tu estrategia. Correcto, Porque si tú correcto. tienes una campaña, por ejemplo, yo tengo muchos clientes y mucha gente que me escucha del sector inmobiliario, porque bueno, tenemos un curso de marketing inmobiliario que apenas retomemos, porque teníamos ya en agenda unas actividades, por cierto, en Miami con Ángel y en Orlando, que íbamos a hacer nuestro taller de estrategia. Hicimos el taller de estrategias digitales en Miami en febrero, teníamos De una Miami. fecha nueva para repetirlo, pero además íbamos a hacer el taller de herramientas y el de marketing digital inmobiliario, donde, por cierto, el posicionamiento en motores de búsqueda es fundamental. Y bueno, en este sector es muy común que tú hagas una campaña publicitaria para llevar tráfico a una landing page de un proyecto inmobiliario. Y bueno, al final tú no necesitas que la gente recircule en ese caso, porque si tú logras llevar a esa persona a esa landing page y esa landing page tiene una anatomía suficientemente buena para que la gente vea un video, vea un testimonial, pueda leer, pueda contactar, pueda... Entonces al final la gente lograste la conversión que querías y ese era tu objetivo con la campaña. Entonces tú para que no se vaya a Tal malinterpretar cual. lo de la recirculación. Lo de la recirculación puede ser maravilloso, por ejemplo, para un sitio como el mío, en donde yo quiero que la gente lea otros artículos Exacto. relacionados. Cada artículo tiene, vamos a decir, su call to action o su modelo asociado a lo que es la meta de conversión que yo quiero. Pero al final, por ejemplo, en un sector inmobiliario, una campaña determinada
podrías no necesitar o no querer esa recirculación y la tasa de rebote es alta, ¿sí? Pero no está mal siempre y cuando tu Claro, tasa de conversión sea aceptable y sea buena porque estás logrando lo que tú quieres. Entonces era como por eso es que es tan correcto, relativo todo, porque va a depender de lo que tú estés buscando. Eso sería, ¿verdad, Ángel? ¿Estamos de acuerdo con exactamente. No, totalmente de acuerdo. eso? Y esa analogía con el centro comercial, digamos, es perfecta, Para Carlos, para seguir en explicar el esto. sector de los Esto está bienes formando, raíces. Exacto. sí, correcto. Esto de la recirculación, además, es algo, Google tiene para los medios, tiene como un producto específico que se llama News. Y entonces toda la gente, obviamente los grandes medios también quieren, digamos, seguir teniendo participación publicitaria, digamos, de esos resultados, ¿no? Esto hace un temazo en Europa Exacto. con demandas y con Facebook también. Entonces, bueno, el mismo Google está brindando a estos medios nuevas métricas, nuevas cosas, pero lo que yo he estado viendo, Carlos, con esto concretamente, es que esto al final va a permear en todo. Entonces, bueno, tenemos que estar al día, como decimos este maratón digital, siempre un paso adelante de las cosas Exacto. que vienen, pues, por eso lo compartimos. Bien. Y el último consejo, el quinto, básicamente tiene que ver con la experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario, yo compartía hace un mes esto y cada vez lo repito más a todas las empresas que asesoramos, a través de Yukful, por ejemplo, es la experiencia de usuario, creo que la mejor forma de explicarlo es que es como un chiste. ¿Sí? Okay. Si un chiste es malo, lo tienes que explicar. La experiencia de usuario tiene que ser como un chiste bueno, que no se tenga que explicar. ¿Sí? Es como un chiste. Si es malo y lo tienes que explicar, ya no es bueno. ¿Sí? Exacto. Entonces, A menos que sean los chistes de esta el chica sitio en aquí, Twitter que tiene los chistes explicados que son buenísimos. exact, exactamente. Entonces, es como un chiste. Si hay que explicarlo mucho, no es bueno. Exacto. Recuerden eso siempre con la experiencia de usuario. Entonces, pensar en un sitio, menos es más muchas veces. O sea, a veces hay tantas cosas buenas que le queremos meter a un sitio y lo que estamos haciendo es sobrecargar la página. O sea, yo mientras pienso en eso, le quiero poner video, le quiero poner podcast, le quiero poner infografía, le quiero poner presentación, le quiero poner el plugin de las redes sociales. Todo eso al final, eso es como una maleta, señor, cuando usted viaja. Mientras más le meta, Más más pesa. pesa. Y mientras más pesa, más tiene que pagar. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, experiencia de usuario es simplificar, ponerse en los zapatos de la gente, Exacto. ¿sí? Que las cosas sean lo más ligeras para la gente. Imagínense, es un viaje, es exactamente el mismo el viaje del consumidor, y que yo encuentre lo que quiere de manera sencilla. ¿Sí? Google sabe si la gente, como yo les decía, permanece mucho tiempo ahí o no, o si yo llevo mucho tráfico y ese tráfico no permanece y se va, no recircula. Entonces, eso es fundamental. Y hace poco, ellos tienen una herramienta además, y con esto tiene que ver con el quinto consejo, que se llama Search Console, la consola de búsqueda. Eso está disponible para todos los negocios que tengan una propiedad de Google Analytics. ¿Sí? Una propiedad es configurada. ¿Sí? La palabra. Entonces ustedes tienen que linkear, integrar Analytics con Search Console y automáticamente les da un reporte de SEO. Entonces ese es un consejo que para mí es fundamental y es práctico, por eso lo llamo el quinto, cuando se cerraba, ¿no? Exacto. Entonces empiezan esos informes. Google les va a decir cómo los están buscando, qué errores hay, qué hay que resolver, pero lo más importante es algo que recién lanzaron. Ellos lo llaman Core Web Vitals, así como estadísticas core vitales. Y mientras más uno está estudiando esto, porque esto es muy reciente, de hecho estamos revisando esto con algunos clientes, etcétera, tiene que ver con velocidad, con que la página cargue bien, sin errores. Porque entonces nada nos sirve todo lo que hemos estado hablando en este webinar. Bueno, yo recirculo, yo hago que mi página se vea bien, yo hago backlink, yo puse mis meta etiquetas, yo hice todo chévere. Pero señores, si la página no es eficiente en términos técnicos y si la gente no lo entiende de manera sencilla, bueno, caes. Entonces, entender esas métricas, que son tres, Exacto. está muy nuevo, como les digo, el tema, es fundamental. Y todos podemos entrar ahí. Por supuesto, hay un tema técnico de entender, implementar, pero bueno, ese sería Y por lo el menos quinto consejo. asesorarse, O sea, saber que pensemos, existe y asesorarse con la gente que sepa del tema, porque esto requiere ayuda, esto requiere inversión, requiere tiempo. Y esto es un trabajo permanente, esto y es es un un trabajo, trabajo que no es que tú lo hiciste cuando hiciste y la en página web equipo, y te olvidaste. Exacto, y en equipo, no se lo puedes delegar absolutamente al técnico. Tienes que tú involucrarte y entender y bueno, nosotros hemos trabajado muchísimo este tema
y cómo yo, por ejemplo, he ido ajustando lo que yo escribo de acuerdo a lo que voy aprendiendo de esta experiencia, de toda la asesoría que Ángel me da a mí en lo personal, porque aunque Ángel forma parte, es un consultor asociado de Useful y hemos ayudado a muchísimos clientes con este tema, con una asesoría seria, calificada, porque ya lo vieron, Ángel está todo el tiempo nos está hablando actualizado, porque esto es un tema que cambia mucho. Entonces no sirve que alguien estudió esto hace 2 años y se convirtió en un asesor de SEO, tiene que estar estudiando permanentemente. Y eso es lo que hace Ángel, por eso es que es profesor, es académico y está todo el tiempo enseñando, pero para enseñar hay que aprender primero, hay que estudiar, hay que estar actualizado. Y por eso él nos habla ahorita de algo que está muy actual y que definitivamente es importante, más que ninguna de las herramientas de marketing digital me atrevería yo a decir, porque esta es una de las más dinámicas, el SEO, es una de las más dinámicas. Las redes En sociales Analytics, sí. cambian, pero creo que el SEO le gana. Y después quizás el email marketing cambia un poquito menos, pero el SEO es algo que hay que estar todo el tiempo, porque Google está todo el tiempo adaptándolo, porque tiene que evitar la gente que está en el marketing, que Ángel nos empezó a hablar de eso al principio. Entonces, claro, eso hace que esto cambie muchísimo y hay que estar al día. Entonces, bueno, Ángel, yo creo que queda claro, queda bastante claro. No sé si quieres agregar algo allí como mensaje final, pero yo creo que este tema, tómenlo en serio. No se dejen, vamos a decir, las redes sociales son maravillosas. Las redes sociales están viviendo, bueno, un momento espectacular. Algunas plataformas se pueden hacer cosas maravillosas por la marca, pero eso no tiene que ir en detrimento de una presencia digital propia que a la larga es fundamental. Y como hay un artículo de los que yo escribí, la estrategia digital debe centrarse en las propiedades digitales, en lo que ustedes controlan, en su sitio web, porque al final ustedes pueden tener un modelo que está basado en una red social y el día de mañana esa red social pierde relevancia o simplemente la red social dice no, yo no quiero que la gente te lea porque yo creo que eso no es importante, o para que te lean me tienes que pagar, que fue un poco lo que pasó con Facebook en algún momento, y hay negocios que perdieron, vamos a decir, mucho con esto, muchos dólares que habían invertido en publicidad para llevar seguidores, para que luego no tuvieran cómo comunicarse con esos propios seguidores. Así que por eso es que es tan importante el website. El website es fundamental en el marketing digital y el SEO es como yo decía, como en el taller cuando hablo, que es como el satélite, es como la luna que está alrededor de la Tierra y que tiene una importancia fundamental. Así que tenemos que familiarizarnos. Esto no es algo, claro que es un tema muy técnico, pero que es un tema que necesitamos involucrarnos y trabajar de la mano del técnico. Y por eso yo quería invitar hoy a Ángel que nos hablara un poquito de esto en términos bastante llanos, porque Ángel llega a unos temas técnicos que, bueno, obviamente aquí no queríamos entrar en el podcast, pero lo importante es que ustedes se sensibilicen con el tema. Y de aquí salieron unas recomendaciones muy prácticas, como yo me llevo una muy importante que ya nosotros la hicimos, que es el de crear el perfil en Google My Business, por ejemplo. Eso lo puede hacer usted que me está escuchando, que trabaja en marketing, que trabaja en ventas, que es un emprendedor. Entonces, eso, sin saber de SEO técnico, sin saber de cosas muy complicadas, eso es algo que podemos hacer ya. También podemos hacer alianzas para tener backlinks a nuestra propiedad digital, hablando con medios, proponiendo alianzas con proveedores, con clientes, y eso nos puede traer también beneficios a nivel del tráfico. Entonces, son cosas que podemos hacer ya. Si publicamos cosas en las redes sociales o contenido de valor, bueno, también lo podemos llevar a nuestro website y no dejar que ese contenido muera o que se quede solamente en las redes sociales. Entonces, cosas que son muy implementables para alguien sin ningún conocimiento técnico. Así que Exacto. ese es un poco, ¿no, Ángel? El Sí, ¿no? SEO. Y cerraría con dos cosas sencillas, Carlos, como, y nuevamente volviendo, nos dirán al que nos escucha a nosotros, bueno, pero ya insististe en el tema del ecosistema, sí, porque es que el marketing digital no es una sola cosa, Exacto. ¿sí? El SEO es algo que se integra con el resto del ecosistema. Por supuesto, eso trasciende lo que estamos compartiendo hoy, eso es un tema más a profundidad, un tema más de consultoría one-on-one, me explico, pero se integra con email marketing, se integra con la publicidad, se integra con las redes sociales, se integra con el móvil, se integra con otras estrategias, en general, afiliados, marketing de afiliados. O sea, el SEO se integra con todo. Lo que hay que buscar, obviamente,
hacer integración de manera eficiente, porque al final, recuerden que hay dos tipos de mentalidades y voy con lo segundo. En términos de marketing digital, hay dos mentalidades: la mentalidad de casa propia y la mentalidad de alquiler. Las dos cosas pueden convivir, yo no estoy diciendo que no existan. Casa propia son tus propiedades, lo que llaman los medios propios, ¿sí? Tu site, tu aplicación, tu base de datos, porque eso es lo que al final tiene valor para ti, Claro. tus suscriptores. Y el alquiler es, bueno, yo estoy en redes sociales, pero eso no es mío. Eso no es mío, ahí las pautas las pone esta gente. O Instagram tiene una relevancia, pero ese chorro, digamos, de relevancia tiende a ser cada vez más pequeño. Ya pasó en Facebook hace tiempo, ya pasó en Twitter. Hoy lo puedes aprovechar, pero en algún momento ese embudo se va a cerrar porque quieren que tú Aprovéchalo pagues. mientras Entonces, puedes, pero para ahí, tienes que tenerlo claro. aprovechalo mientras puedes, pero piensa en tráfico referido, en recirculación, y de esa manera tu marketing va a ser mucho más estratégico y mucho más 360 grados. Con eso Perfecto. básicamente cerramos. Bueno, Ángel, oye, muchas gracias. Bueno, ya saben, recuerden que pueden entrar en carlosjiménez.info y leer el artículo de Ángel Méndez, 5 recomendaciones o consejos para mejorar tu posicionamiento en los motores de búsqueda. Ángel, comparte por favor cómo quieres que la gente te contacte, si quieres dar un email, tu sitio web o una plataforma social donde quieras o estés ahí disponible para aquellos que te escucharon o te Dale. vieron en el video y que quieren entrar en contacto contigo. ¿Cuál dirías que...? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo más elemental, el correo electrónico. Exacto. Sencillito. O sea, ojo, en mis redes yo soy Ángel Méndez M. ¿Sí? Ángel Méndez M es mi nombre de usuario, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, como quieran, Ángel Méndez M. Pero el correo ángel@yuxfun, ¿sí? agency.com. De todas maneras, lo vamos a poner en el artículo. No se Exacto. preocupen por Useful eso, con eso va a estar doble ahí en el L, artículo y a través, agency, en inglés exacto, agencia.com. Exacto. Bueno, Ángel, muchas gracias. .com. Bueno, fue un gusto poder compartir en este podcast para aquellos también que nos ven a través del video. Vamos a seguir en contacto. Recuerda que si quieres escuchar los episodios de carlosjiménez.biz, del podcast, donde hablamos de tendencias, de marketing y de negocios, puedes descargar cualquiera de las aplicaciones más populares de podcasting como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, y allí suscribirte a mi podcast de manera tal de que te lleguen las notificaciones cada vez que hay un contenido, un nuevo episodio. Y además ahora estoy colocando algunos de mis webinars también en el formato podcast porque sé que a muchas personas les cuesta sentarse frente a la computadora a ver un video de 45 minutos, de 1 hora, pero sí tienen mucho más tiempo para escucharlo cuando están caminando, cuando están en el auto. Así que estamos haciendo eso, por lo cual te invito a que te suscribas entonces a carlosjiménez.biz. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Ángel, por haberme acompañado en este episodio de Punto Biz. Y bueno, seguimos en contacto. No, seguro, un gusto, Carlos, como siempre. Seguimos remando. Así es.